La red de túneles de Hamás debajo de la Franja de Gaza es un obstáculo desalentador para cualquier fuerza atacante. Pero esta ciudad subterránea moderna es el resultado de miles de años de innovación por docenas de civilizaciones. Las redes de túneles han ayudado a naciones y organizaciones en la guerra, la supervivencia y más para adaptarse a un mundo en cambio. No es de extrañar que ir bajo tierra se haya convertido en una metáfora, no para desaparecer, sino precisamente lo contrario, para continuar perseverando y preservando frente a la adversidad. Y como verás, las raíces de la palabra socavar no vienen de cualquier lugar tampoco. Hace 4000 años, los asirios se referían a los túneles que construían bajo las fortificaciones enemigas para derrumbarlas como minas. En este video te llevaremos de regreso a los orígenes distantes de las civilizaciones humanas, religiones, batallas y eventos pioneros de la ingeniería civil. Y luego regresaremos a las fortalezas subterráneas modernas que se ven en el Medio Oriente. La fascinante historia de la construcción de túneles seguramente te enseñará algo nuevo. Abróchate el cinturón, nos vamos bajo tierra. Antes de adentrarnos en los primeros intentos organizados de nuestros antepasados de crear espacios subterráneos para todo tipo de propósitos, vale la pena preguntarnos, ¿qué los llevó allí en primer lugar? Imagina cómo debió haber sido para algunos de nuestros primeros antepasados descender a cuevas y sistemas de cuevas, quizás perdiéndose en ellas o llevando antorchas, y después de un viaje subterráneo, lograr salir de nuevo a la luz del día o bajo el cielo estrellado de la noche. Para nosotros, podría parecer claustrofóbico, incluso peligroso y aislante, pero la mayoría de las evidencias de nuestros orígenes, más remotos de hecho, provienen de cuevas y sistemas de cuevas. Aunque es imposible determinar, en los 300.000 años o más de nuestra historia como especie, cuándo exactamente los humanos optaron por las cuevas para refugiarse, o para participar en música, danza, pintura y otras prácticas rituales, una cosa es segura. Hemos sido criaturas que habitan en cuevas durante un largo periodo de tiempo. A medida que pasan los años, seguimos encontrando ejemplos cada vez más antiguos de pinturas rupestres prehistóricas en todo el mundo. Las pinturas rupestres en Namibia, Australia, Rumania, Francia, Rusia, Indonesia, España, Borneo y decenas de otros lugares fechados desde hace 25.000 hasta 64.000 años, muestran la notable inclinación de nuestros antepasados por la representación artística del mundo en el que vivían e interactuaban. No podemos decir con seguridad si esta actividad de amplio alcance estaba de alguna manera coordinada, o si formaba parte de una cultura superior más amplia, pero aún podemos asombrarnos por la complejidad y la intrincación de estas prácticas, y lo claro que es que, muy temprano en la evolución de nuestra especie, ya se estaba poniendo un énfasis significativo en la conciencia artística y los espacios sagrados. Pero mientras que el descenso a las cuevas y la creación de impresionantes frescos y grabados pueden formar un gran paso en la evolución de nuestra especie y nos ayuda a ver la ruta que hemos tomado hacia las obras y la vida subterráneas, todavía queda una brecha bastante grande entre residir en cuevas y participar en prácticas artísticas allí, y realmente crear espacios subterráneos para una variedad de diferentes propósitos. Posiblemente uno de los mayores saltos evolutivos, y aún uno de los más inexplicables para los historiadores de nuestra especie, fue el comienzo de la arquitectura y construcción monumentales, o megalíticas, a partir de los tiempos paleolíticos. Solo piensa en las condiciones necesarias para comenzar a emprender obras inmensas como Stonehenge, las pirámides de Giza o la Esfinge, por ejemplo. Necesita haber un lenguaje común y por lo tanto una cultura, y necesita haber algún tipo de orden, social, político o religioso, a través del cual un gran número de humanos pueda coordinar sus actividades. Lo que asombra a algunos historiadores es que algunas obras de arquitectura megalítica parecen ser anteriores a la agricultura. En 1994, un arqueólogo alemán que trabajaba a 9 kilómetros de Urfa, una antigua ciudad en el sureste de Turquía, descubrió lo que ahora muchos expertos consideran el templo en pie más antiguo que existe, lleno de tallas de animales, grabados y decenas de otros artefactos que arrojan luz sobre estos constructores de megalitos prehistóricos. El sitio se llama Göbekli Tepe, en turco, que significa colina barrigona, y se encuentra justo en medio de la cuna de la civilización, o el creciente fértil, una región que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el Líbano, Israel, Jordania, Palestina y Egipto. De hoy en día, que tenía el clima suave y la tierra cultivable necesarios para que los humanos hicieran los primeros intentos exitosos de agricultura. Göbekli Tepe se encuentra en una colina que mide 15.2 metros de altura y cubre 9 hectáreas. Su infraestructura principal consta de unos 16 pilares, algunos de los cuales pesan hasta 1 tonelada.
habrían sido cortados en otro lugar y elevados por la ladera, un proyecto enorme por decirlo menos. Lo más impresionante es que después de mapear el terreno y examinar la ladera, los arqueólogos se dieron cuenta de que su excavación de .40 hectáreas comprendía alrededor del 5% del total del sitio a excavar. Pero no fue solo que apenas habían arañado la superficie, se dieron cuenta de que toda la colina era, con toda probabilidad, hecha por el hombre. Más evidencia hizo las cosas aún más extrañas. Quedó claro que realmente eran cazadores y recolectores después de revisar cientos de miles de fragmentos de huesos del sitio. Y no había hogares para cocinar, casas identificables o fosas de basura, por lo que también estaba claro que nadie había vivido permanentemente en Göbekli Tepe. Justo antes de que comenzara la agricultura a no más de 160 kilómetros de distancia, los cazadores-recolectores unieron fuerzas en el sitio en tiempos de abundancia, para construir un enorme complejo ritual, la mayor parte del cual está bajo tierra. Hoy en día, hay 16 otros anillos megalíticos que aún están enterrados en el sitio de 8.9 hectáreas, que data de aproximadamente 9.500 a 9.000 a.C., 6.000 años más antiguo que Stonehenge y también anterior a la cerámica, el metal, la escritura y la rueda. Al igual que con nuestros antiguos antepasados que vivían en cuevas, los destellos del pasado que obtenemos de Göbekli Tepe son tan reveladores como oscuros, y tan impresionantes como misteriosos. Si hay algo que podemos decir con certeza, es esto. Antes de que comenzara la agricultura y las civilizaciones en el sentido que entendemos actualmente, nuestros antepasados tenían razones serias para ir bajo tierra, y estas claramente no estaban orientadas a la supervivencia, ya que lo que les tomó tiempo para hacer con el equipo que tenían nunca se ha replicado nuevamente. La práctica ritual, la extracción de piedra y la construcción de enormes monumentos parcialmente subterráneos se encuentran en la base de todo lo que viene después. Ahora vamos a cubrir algunos de los primeros ejemplos de construcción y arquitectura subterránea del mundo antiguo, que van desde la Edad de Bronce temprana hasta el periodo clásico. Hay un sitio de grandes montículos de tierra en Irlanda llamado el Condado de Meath. Aunque está a 6.000 años de distancia de Göbekli Tepe, todavía es más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Giza, ya que se estima que su fecha de construcción fue alrededor del 3200 a.C., hace más de 5.000 años. El sitio tiene un claro propósito ritual y ha sido interpretado como un temprano vestigio de la cultura, religión y procesos de iniciación y curación druídicos, que florecieron en las Islas Británicas y lo que ahora es Francia durante miles de años. Los druidas estaban muy preocupados por el renacimiento espiritual y enfatizaban la importancia de regresar al vientre de la Madre Tierra para que esto ocurriera, y resulta que los montículos en el condado de Meath no se levantaron de manera descuidada, en absoluto. En cada montículo, un eje que conduce al cielo está orientado hacia el amanecer del solsticio de invierno, que llena la cámara con luz al amanecer. Es probable que los iniciados se sentaran en la oscuridad durante largos periodos de tiempo antes de renacer en la luz, el objetivo final de las técnicas de iniciación druídicas. Lo que es notable es la comprensión astronómica y científica de las técnicas en exhibición en el condado de Meath, junto con la sofisticación de la construcción real. Independientemente de para qué se haya podido utilizar o no el sitio, revela como mínimo una intención sorprendente y firme de los primeros pueblos indígenas irlandeses de combinar las obras terrestres y la astronomía con el objetivo de desarrollar la experiencia humana de estar bajo tierra o en el útero para fines espirituales, sociales o quizás relacionados con la salud. Ahora, si los primeros irlandeses estaban preocupados por el renacimiento y la vida, para los primeros egipcios, lo más importante de todo era la inmortalidad del alma después de la muerte corporal, o para decirlo simplemente, la vida después de la muerte. Si los egipcios no inventaron directamente la práctica de enterrar a los muertos, ciertamente fueron algunos de los más dedicados y serios al respecto. Egipto era famoso en todo el mundo antiguo por sus magníficas y asombrosas tumbas construidas con el propósito de asegurar a los reyes y otros personajes importantes de la sociedad egipcia un paso seguro a través del inframundo. La primera pirámide fue construida en 2780 a.C. y diseñada por el arquitecto del rey Sócer, Imhotep. Esto siguió a más de 1000 años de cuidadoso enterramiento, utilizando montículos en forma de banco llamados mastabas, e incluso el primer diseño de pirámide de Imhotep implicó un cuidadoso apilamiento de 6 mastabas, cada vez más pequeñas en cada nivel, una encima de la otra, para hacer una pirámide que se elevara en escalones. Aunque eso en sí mismo fue un gran avance en la historia de la arquitectura monumental egipcia, fue solo un pequeño paso en términos de lo que estaba por venir. En 1279 a.C., los egipcios construyeron la tumba de Seti I en Abidos,
la primera pirámide que fue completamente decorada y embellecida, por dentro y por fuera. Uno solo puede imaginar cuán importante era la vida después de la muerte en la sociedad egipcia, para que se aplicara tanto tiempo, recursos y meticulosidad artística a una escala tan grande. Pero los egipcios no fueron las únicas sociedades del Neolítico, a la Edad de Bronce temprana, que tenían una preocupación por la muerte. En la isla de Malta, en el mar Mediterráneo, existe una estructura subterránea de origen prehistórico. Fue descubierta en 1902 por trabajadores de la construcción en la ciudad de Paola que estaban excavando bodegas y cimientos para nuevos edificios. Lo que encontraron fue un complejo de 32 cámaras que contenía los restos de un increíble número de personas. Se estima hoy en día que son entre 6.000 y 7.000. Fueron enterrados allí con regalos de obsidiana y herramientas de pedernal, joyería compuesta por cuentas y colgantes de piedra, y figuras de arcilla y piedra de personas y animales obesos. Se llama el hipogeo de Halsaflieni y se cree que fue construido en el 2500 a.C., mientras algunos creen que comenzó como un refugio. Los miles de huesos humanos encontrados dentro de sus enigmáticas habitaciones indican que era una especie de complejo funerario, pero probablemente era algo un poco más significativo que eso. Las islas maltesas son famosas por sus enormes templos de piedra prehistóricos, con alrededor de 20 complejos de templos dispersos por todas partes, y la mayoría de ellos tienen 2 o 3 enormes estructuras megalíticas individuales. Gracias a la datación por radiocarbono, sabemos que estos fueron construidos en algún momento entre 3500 y 2500 a.C. Pero lo que es más sorprendente que cualquier otra cosa es la similitud entre estos templos y el hipogeo en arquitectura, esculturas, tallados, tintes rojos utilizados, y las recurrentes figurillas de animales y figuras femeninas obesas. Esto ha llevado a muchos arqueólogos a concluir que la Malta prehistórica se caracterizaba por un culto a la fertilidad bastante fanático, pero lo que indica es que, con toda probabilidad, el hipogeo era una necrópolis, un lugar para rendir homenaje a los muertos, realizar rituales de muerte y vida después de la muerte, y quizás incluso sacrificios y ofrendas. Pero hay otras características del hipogeo que hacen probable que fuera mucho más que solo un lugar para enterrar a los muertos. Existe un agujero tallado en la pared en una de las cámaras del complejo, muy abajo. Se llama la Sala del Oráculo, y cuando las personas hablan en el agujero de la pared, la voz se transforma en un eco que resuena en todo el hipogeo. Hay algunas cámaras más pequeñas a lo largo de los 3 niveles del complejo que claramente recogen estos ecos, y si escuchas los ecos desde diferentes partes del hipogeo, te das cuenta de que estos ecos se convierten en algo que suena mucho como un latido del corazón. Y al igual que en el condado de Meath, algunos ejes en el complejo tienen una alineación bastante inusual, con el sol equinoccial. Esto es difícil de descartar como un accidente. En un lugar lleno de enormes esculturas de piedra que rivalizan con las de Stonehenge en su enormidad, con techos tan intrincadamente tallados con espirales y tintes rojos, que se cree que fueron importados de Sicilia en ese momento. Más de 1000 años después, en 1200 a.C., los arqueólogos creen que comenzó la construcción en Chavín de Huántar, Perú, un antiguo lugar de peregrinación que abarca 12.077 metros cuadrados. Consiste de terrazas, plazas, estructuras de piedra cubiertas y una plaza hundida. Pero eso no es todo. Bajo el sitio se encuentran 3 capas de túneles subterráneos, pozos de ventilación, cámaras y galerías revestidas de piedra, llenas de obeliscos y estatuas talladas, mostrando también una construcción de albañilería bastante intrincada y técnicamente avanzada. En términos de esta red subterránea solamente, Chavín de Huántar no tiene similitud entre los sitios arqueológicos subterráneos de Sudamérica. Muchas características del sitio lo relacionan con significados ceremoniales y culturales asociados con la antigua religión andina. La datación por radiocarbono de diferentes partes del sitio muestra que la mayor parte de la construcción continuó hasta el 750 a.C. y que continuó funcionando como un sitio ceremonial hasta el 500 a.C. Pero para el año 400 parece que sus funciones religiosas ya habían cesado completamente. Es notablemente difícil reconstruir los eventos históricos que subyacen en construcciones como el Condado de Meath, el Hipogeo de Malta y Chavín de Huántar en Perú. No solo por cuánto tiempo atrás se remontan estos sitios, sino también por la escasa literatura sobre el tema del periodo disponible para nosotros para hacer referencias cruzadas. Otro problema que enfrenta una y otra vez la arqueología moderna
es el trabajo descuidado realizado por los primeros arqueólogos, quienes a menudo excavaban artefactos con poca preocupación por la documentación del diseño específico del sitio, como las posiciones de figurillas, obeliscos, estatuas y otros pedazos de material culturalmente específico que podrían darnos pistas sobre las funciones y significados que se incorporaron en estos sitios. Sin embargo, resulta que con las civilizaciones mesopotámicas sabemos mucho más. Hay un sitio antiguo cerca de la actual Mosul en Irak, cuyo nombre antiguo era Kalhu o Nimrud. El asentamiento conocido más antiguo de esta ubicación data del 6000 a.C., pero nuestra mejor información sobre él se remonta a los siglos 8 y 9 a.C., cuando era la capital del Imperio Asirio. Al igual que los sitios que hemos discutido, la red de templos y palacios existentes en Nimrud, llenos de relieves tallados y estatuas de entrada, han ofrecido un tesoro de pistas sobre la religión y mitología asiria, sus guerras y fechas históricas, arte y arquitectura, que finalmente podemos comparar con nuestra imagen de Asiria, tal como se presenta en los textos clásicos y bíblicos. Uno de los puntos de interés arqueológico más famosos en Nimrud es el Palacio del Noroeste. Fue construido por el rey asirio Assur-Nasirpal II, quien reinó del 883 al 850 a.C. Sus paredes están revestidas con enormes bajorrelieves de piedra y tallados en superficies de roca que producen iconografía tridimensional. Estos representan al rey, así como imágenes divinas protectoras, escenas mitológicas, cacerías reales y logros, y las guerras libradas por los asirios. Algunas de las inscripciones y decoraciones incluso apuntan a cómo se construyeron realmente los templos. Una de las inscripciones muestra el descubrimiento de un yeso local que tenía las propiedades necesarias para ser utilizado en talla en relieve, y por lo tanto ha llegado a ser conocido como mármol de Mosul. Pero los babilonios y asirios no solo utilizaban el subsuelo para fines rituales y ceremoniales. Si bien la arquitectura monumental de estas primeras civilizaciones nos impresiona por su escala, complejidad y avance artístico, también nos ofrecen algunos de los primeros ejemplos de ingeniería civil en el mundo antiguo. En Nimrud se encuentra el primer uso conocido de tuberías de arcilla y alcantarillas abovedadas de ladrillo quemado, o sea, de arcilla cocida. Estas fuentes de agua estaban conectadas a casas privadas a través de canales de desvío a las alcantarillas principales. Arqueólogos hallaron tuberías de drenaje arqueadas en los edificios de Nimrud que llevan alcantarillados subterráneos. En Bagdad, una antigua ciudad babilónica, los arqueólogos también encontraron un canal subterráneo hecho de ladrillos, una enorme zanja de drenaje inscrita con el nombre de Nabucodonosor, un rey guerrero que reinó el imperio neobabilónico del 605 hasta 562 a.C. y era conocido como el más grande líder militar de su tiempo. Los túneles y canales se añadieron al sistema con el tiempo por famosos reyes cuyos nombres fueron inscritos en nuevas ediciones. Al ser pioneros en los sistemas de acueductos alimentados por ríos, el imperio neoasirio, que abarcó aproximadamente desde el 912 hasta el 612 a.C., causó un gran impacto en el mundo antiguo. Los neoasirios claramente tomaron algunas pistas de los pueblos de Persia, que durante mucho tiempo se habían dedicado y perfeccionado un sistema de suministro de agua subterráneo llamado Qanat. El Qanat era diferente de su sucesor, el acueducto, en que no utilizaba agua superficial como lagos, ríos o manantiales para alimentar el sistema. En cambio, los canales subterráneos transportarían agua desde pozos y acuíferos subterráneos profundos hasta la superficie. No solo era útil como medio para proporcionar riego y un suministro de agua potable, era fundamental. Sin esta innovación, no se podría haber sostenido vida en las partes áridas e inhóspitas del actual Irán, donde despegó la tecnología. Los persas literalmente tenían una clase profesional de excavadores llamados los mukhanis, que eran extraordinariamente competentes en su campo. Primero identificarían lo que se llama un abanico aluvial, un depósito de sedimentos, grava, minerales y arena que les indicaría la presencia de agua subterránea debajo. Luego excavaban un pozo madre para alcanzar el nivel freático. Por lo general, el pozo madre se hundiría unos 100 metros, pero el pozo más profundo registrado llega a una escalofriante profundidad de 300 metros. Una vez allí, los mukhanis verificarían para asegurarse de que el acuífero tenía suficiente agua para sus propósitos, y luego se ponían manos a la obra. Trazaban un curso para el Qanat desde el pozo madre hasta la superficie, teniendo en cuenta el gradiente de su pendiente descendente para que el flujo de agua se mantuviera constante y no removiera sedimentos ni erosionara los túneles. Se excavaron pozos de ventilación en la construcción para guiar excavaciones y facilitar la respiración de los trabajadores. El Qanat más antiguo en existencia tiene más de 3.000 años y aproximadamente 70 kilómetros de largo. Sería una subestimación decir que la tecnología del Qanat
ha resistido la prueba del tiempo. Hasta la Edad Media, se construyeron y utilizaron qanats. Desde 831 hasta 1072 después de Cristo, cuando Sicilia estaba bajo el dominio árabe y Palermo era la capital del Emirato de Sicilia, se trajeron mucanis para equipar la ciudad con la innovación no tan reciente. El cálido viento que viene del Sahara, el siroco, siempre ha causado condiciones polvorientas y secas en la isla, por lo que tener un suministro de agua confiable y obtener alivio del calor siempre fueron necesidades importantes a satisfacer para las personas que vivían allí. El éxito fue abrumador e hizo de la ocupación árabe de Palermo una de las más transformadoras dominaciones que la isla había soportado, convirtiendo a la ciudad capital en un próspero paisaje con una impresionante red de exuberantes jardines que rodean la ciudad alimentados por las aguas de las montañas. El qanat más famoso que existe hoy en día es sin duda el qanat Fir'aun, que significa en árabe canal del faraón o la corriente del faraón. Irónicamente, no parece haber tenido mucho que ver con los egipcios. Fueron más bien los romanos quienes lo construyeron, entre el 90 y el 210 después de Cristo, adoptando la antigua tecnología iraní de su imperio en constante crecimiento. Su capital, Gadara, albergaba a 50.000 personas y en muchos aspectos era un centro cultural clave de la región en ese momento, hogar de muchos eruditos, escritores, artistas, filósofos y poetas por igual. Las excavaciones suman un total de 168 kilómetros de canales subterráneos, convirtiéndola en la estructura más larga construida en la antigüedad y una asombrosa hazaña de la ingeniería hidráulica. Cuando se completó, Gadara había sido volteada de cabeza. De repente, en una ciudad acostumbrada a menudo a la grave privación de agua, había miles de fuentes, abrevaderos y baños termales. Los senadores romanos se refrescaban en piscinas privadas y decoraban sus jardines con grutas refrescantes. Según estimaciones, el suministro y consumo de agua superó los 132 galones por individuo. Ten en cuenta que una típica bañera puede contener de 40 a 70 galones de agua, pero la tecnología del qanat había comenzado a influir en otras culturas urbanas mucho antes de que los romanos la utilizaran de manera tan extravagante en Gadara. Jerusalén, una ciudad que se remonta al menos al tercer milenio antes de Cristo y entra en las fuentes históricas en el segundo milenio, era una ciudad elegida porque estaba naturalmente fortificada por el profundo valle de Kidrón al este, el valle de Hagai al oeste y la tierra baja entre estos dos al sur. Solo el norte estaba desprotegido y vulnerable a los ataques, como se afirma en los pasajes bíblicos. Desde el norte vendrá el mal. Aún más complicado para los pueblos que vivían en Jerusalén era, lo adivinaste, el suministro de agua. Israel ha sido registrada como una tierra seca, al menos desde la Edad de Bronce, y los pueblos que se sostenían siempre estaban atentos a su fuente de agua más cercana. Ahora, la única fuente de agua permanente de la antigua Jerusalén se llamaba la fuente de Gijón. Su nombre, Gijón, proviene del hebreo Gijá, que significa erupción, y apunta al hecho de que la fuente no fluía constantemente, sino que salía en ráfagas aleatorias de flujo, con periodos de estancamiento en medio. Ahora, como la fuente de Gijón fluía, y aún fluye, desde el suelo, desde el pie de la colina de Jerusalén, en el lecho del arroyo de Kidrón, el problema del acceso al agua en tiempos de guerra o asedio se convierte en un problema bastante grande para los habitantes de Jerusalén, que estaban agrupados en la cima de la colina, naturalmente fortificada. Por supuesto, la muralla de la ciudad se construyó en medio de la pendiente, donde podía repeler mejor a los invasores, por lo que en tiempos de paz, los habitantes podían descender hasta la fuente para obtener sus suministros de agua. Pero en tiempos de guerra, el único suministro de agua de la ciudad era catastróficamente ubicado fuera de la ciudad. Con todos los mitos y fábulas de los textos clásicos y antiguos, es lo suficientemente difícil para nosotros entender quién habría llevado a cabo innovaciones para resolver el problema del suministro de agua de Jerusalén, o incluso cuántas veces diferentes eso podría haber sucedido. Después de todo, Jerusalén ha sido conquistada más de 40 veces, con más de 100 batallas libradas por el control de esta ciudad a lo largo de su historia. Pero hay coincidencias que bien valen nuestra atención. En el siglo XIX, un investigador británico llamado Charles Warren descubrió un eje debajo de Jerusalén, un túnel diagonal tallado en la roca base a lo largo de una grieta natural. Al final había un eje horizontal profundo, al final del cual, Warren supuso, se podrían bajar jarras de agua hasta la fuente de Gihón que estaba abajo. Propuso que se había construido alrededor del 1800 a.C. y se abandonó en algún momento del siglo VIII a.C., cuando se excavó el túnel de Ezequías de 548 metros para llevar agua desde el manantial hasta un lugar protegido en el lado occidental de la ciudad. El pozo fue nombrado el Pozo de Warren, en honor al hombre que lo redescubrió, y arroja luz sobre un intento temprano de los habitantes de Jerusalén
de hacer su ciudad segura de invasiones desde dentro y fuera. Sin embargo, hay un problema trágico. En la historia bíblica sobre la captura de Jerusalén por el rey David, que ocurrió en el siglo X a.C., se nos dice que la batalla se ganó de manera decisiva con una táctica que dependía de algo llamado Sinor. El significado completo de la palabra no está exactamente claro, pero los expertos lo han traducido como un túnel de desagüe y conducto de agua. Si el pozo de Warren realmente es el Senar bíblico, entonces es tanto el pozo construido por los habitantes de Jerusalén para asegurar el suministro de agua para la guerra de asedio en 1800 a.C., como el mismo pozo con el que Jerusalén fue finalmente asediada por los hombres del rey David, 800 años después. Un asedio tan fácil después de la astuta infiltración, que algunas fuentes lo llaman uno sin derramamiento de sangre. Aunque es terriblemente irónico, no podemos descartar a los habitantes de Jerusalén de la Edad de Bronce y de Hierro como ineptos o poco sofisticados. Se requería una capacidad de ingeniería excepcional para traer agua externa de manantiales y escorrentías a la ciudad, y el acueducto de la Edad de Hierro de la ciudad y los diseños al estilo Canat son algunos de los más impresionantes y complicados del mundo antiguo. De hecho, el túnel que traía agua de la fuente de Gihón a la ciudad culminaba en una gran piscina protegida por una fortaleza masiva. También hay evidencia arqueológica de un sistema de tuberías diseñado para descargar las alcantarillas de la ciudad hacia el valle de Kidrón, manteniendo la parte noreste de la ciudad limpia e irrigada. Estas enormes tuberías dan más credibilidad a las historias bíblicas. Algunos de los canales de riego tienen más de medio metro de ancho y alrededor de 2 metros de alto, con techos abovedados y mampostería de piedra trabajada. Si hay algo que aprender de estas viejas historias, es que el subsuelo puede funcionar tan bien a tu favor como en tu contra. Vamos ahora a Capadocia, una región de la Turquía moderna que ha asombrado a los arqueólogos desde el nacimiento de la disciplina. Hay alrededor de 200 ciudades subterráneas talladas en los paisajes de roca volcánica de Capadocia, lo que la convierte en una de las regiones más extrañas y fascinantes del mundo, para estudiar las antiguas conexiones entre el subsuelo y la cultura humana. Algunos especulan que las ciudades subterráneas, cada una con una elaborada red de túneles, y algunas incluso conectadas entre sí, fueron creadas como refugios para tiempos de guerra e invasión. Otros especulan que se utilizaban para almacenar alimentos y agua, lo que hace aún más probable que se utilizaran como escondites de algún tipo. Pero incluso si fueron creadas únicamente con este propósito, la escala real de las obras subterráneas deja absolutamente claro que los pueblos que habitaban este paisaje no eran de ninguna manera ajenos a lo subterráneo, a la excavación de túneles y a la construcción de entornos subterráneos adecuados para poblaciones enteras. Derinkuyu es quizás la más famosa de las ciudades subterráneas de Capadocia, debido a su inmensidad y meticuloso diseño. Su interior tiene la impresionante cantidad de 18 pisos, y en conjunto, Derinkuyu es, por cualquier estándar, una metrópolis autosuficiente que cuenta con pozos de ventilación, cocinas, aulas, prensas de aceite, baños, una bodega y espacio habitable para hasta 20.000 personas. Además, cuando se veía amenazada por un ataque, cada nivel de la ciudad subterránea podía ser sellado detrás de un par de monolíticas puertas de piedra. Los historiadores datan la construcción de Derinkuyu alrededor del 800 a.C. y creen que los hititas, o los frigios, estuvieron entre sus primeros constructores. Más tarde, la evidencia de ocupación y expansión por muchos otros grupos, incluyendo los cristianos de la era bizantina, nos llega en forma de decenas de frescos y capillas. Sorprendentemente, Derinkuyu era totalmente desconocida hasta la década de 1960, cuando un hombre turco local que renovaba el sótano de su casa rompió una de sus paredes y descubrió el inmensamente enorme complejo. A diferencia de Derinkuyu, algunas ciudades subterráneas no permanecen perdidas y con cada época se reutilizan y se reutilizan. Uno de esos ejemplos, en Italia, es la ciudad tallada profundamente en el acantilado de roca volcánica, en el que se encuentra Orvieto. Comenzó con la gran civilización etrusca antigua, a quien se le da el nombre al mar Tirreno, quienes eran muy conocidos en la antigüedad como una gran potencia comercial y un pueblo ricamente dotado de recursos minerales. Existieron desde alrededor del 900 a.C. hasta el 28 a.C., cuando Roma los conquistó y los asimiló. Uno de sus asentamientos más importantes fue la ciudad de Belsna, que al igual que Orvieto, probablemente se ubicaba en el risco volcánico como una posición ideal para resistir asedios. Y al igual que Jerusalén, los antiguos etruscos carecían de una fuente de agua en lo alto de su colina. La más cercana estaba en las llanuras debajo del risco. Así que, al igual que los antiguos persas y los habitantes de Jerusalén,
los etruscos hicieron lo único que estaba a su alcance. Hundieron pozos en la percha volcánica, construyendo cámaras y cisternas en la montaña para recolectar y canalizar el agua de lluvia. Un proyecto de construcción subterráneo que continuaría durante los próximos 2500 años, creciendo hasta comprender finalmente 1200 túneles, grutas y galerías interconectadas. Aunque fue utilizada tan recientemente como en la Segunda Guerra Mundial por los lugareños como refugios antiaéreos, la ciudad subterránea aún conserva rastros de su antiguo pasado. Incluso hoy, se pueden encontrar santuarios etruscos y prensas de aceitunas medievales dentro del complejo asombrosamente intrincado, así como cerámica griega, monedas, joyas, adornos y decoraciones de edificios. Durante las excavaciones arqueológicas, se encontró una inscripción en uno de los santuarios. Decía, el lugar celestial. Este fue un hallazgo enorme para los expertos de la civilización etrusca, ya que el legendario Fanum Voltumnae, o Santuario Etrusco de Beltumna, era conocido como el sitio más importante y santuario federal de la Dodecápolis etrusca. Cada año, este hito era el lugar de encuentro para los reales de cada ciudad, en un gran festival y reunión. A medida que continuaba la excavación, se encontraron más templos, indicando que el complejo debajo de la antigua Belsna era de hecho la ubicación del Fanum Voltumnae, o Beltumna, como se traduce del latín. Voltumnae era una deidad del inframundo y dios supremo del panteón etrusco. E importante, Fanum puede traducirse más precisamente como lugar sagrado que como santuario, porque para los antiguos etruscos, y en la mayoría de las referencias a su centro cultural, religioso y político, en la literatura clásica, todo apunta a que el Fanum Voltumnae era mucho, mucho más que un solo templo. Aquí llegamos a la confusión de las innovaciones tecnológicas basadas en necesidades y las extrañas arquitecturas políticas y sociales del mundo antiguo. Un asunto con el que los arqueólogos están muy familiarizados, pero que para nosotros los modernos puede parecer estupefacto y desesperadamente confuso. Otro ejemplo antiguo es Petra, una ciudad en el sur de Jordania, que era una antigua ciudad de caravanas. Según las pruebas recogidas, ha estado habitado desde la prehistoria y repuntó en población y logros arquitectónicos alrededor de hace 2200 años, aproximadamente en el 200 después de Cristo, cuando los antiguos nabateos tallaron a mano las laderas de arenisca circundantes en un complejo de tumbas, templos y salones de banquetes con túneles tallados en los acantilados de arenisca. La ciudad pudo haber albergado a unas 20.000 personas durante este periodo, y por lo que parece fue en gran medida abandonada en el séptimo septenio de nuestra era actual. Uno de los edificios más impresionantes se llama Al-Kasne, o El Tesoro. Tiene una fachada ornamental que se extiende 39 metros en una cara de roca. Petra permaneció desconocida e inexplorada para los europeos hasta el siglo XIX. Y hoy, con las excavaciones aún en curso, algunos estiman que la gran mayoría de sus ruinas aún pueden estar ocultas bajo tierra. A medida que la era clásica despegaba bajo las influencias de los imperios griego y romano, la ingeniería civil subterránea continuó avanzando a pasos agigantados. Lo fascinante de nuestros antiguos ancestros no es solo la dedicación con la que se pusieron a trabajar, sino la longevidad de la construcción a la que estaban comprometidos. Como innumerables historiadores lo han descrito, la obsolescencia planificada era un concepto totalmente inexistente en el mundo antiguo. Cuando se edificaban cosas, eran para perdurar. Heródoto, bien conocido como el padre de la historia como disciplina académica, es una de nuestras mejores fuentes sobre los logros de los antiguos. Describió el famoso laberinto subterráneo de Egipto, que hasta el día de hoy sigue sin recuperarse. También tuvo un gran elogio para las obras del pueblo griego de Samos, escribiendo en 440 a.C. que una de sus mayores obras de todos los tiempos fue un túnel bajo una colina de 150 brazas de altura, llevado completamente a través de la base de la colina, con una boca en cada extremo. La longitud del túnel que está describiendo es de más de 1.402 metros de longitud, con un ancho y altura de 2.4 metros. A lo largo del túnel hay otra zanja, de 9 metros de profundidad y 91 centímetros de ancho, por la cual se canalizaba agua desde una fuente abundante en lo profundo del subsuelo y directamente a la ciudad de Samos, que en el momento de su escritura tenía una población de 300.000 personas. El arquitecto de la creación fue Eupalino, y por lo tanto se conoce hoy como el túnel de Eupalino, el acueducto eupaliniano, o más generalmente el acueducto de Samos, aunque su diseño hace que su influencia sea más probable que sea de la tecnología de Canat que de cualquier otra cosa. Según Heródoto, la ciudad no tenía una fuente de agua a la que se pudiera acceder
cuando la ciudad fortificada era sitiada por enemigos, una historia con la que probablemente ya estés familiarizado. Y por esta razón, Heródoto afirma que se construyó la obra hidráulica más famosa de la antigua Grecia. Admirada y reconocida en la antigüedad, parece que la construcción comenzó en el 530 a.C. y duró 10 años. Fue realizado por dos grupos de trabajo que entraron a la montaña desde lados opuestos y perforaron hacia el otro, apuntando al canal justo en su corazón. Un equipo de trabajo encontró suelo inestable y tuvo que hacer una desviación de más de 200 metros de la línea recta, a través de la cual los dos grupos debían conectarse entre sí. A diferencia de los persas, los griegos en esta situación no tenían los medios para cavar pozos de ventilación verticales para guiar sus esfuerzos de túneles. Y aún así, de alguna manera, los grupos de trabajo lograron encontrarse en el centro del canal, con una desviación o error estándar de solo 58 centímetros, habiendo excavado solo 700 metros cúbicos de la montaña. Una hazaña impresionante. Parece que el túnel, la primera construcción subterránea de este tipo, que utiliza un enfoque basado en la geometría, se utilizó durante un milenio completo después de esto, dejando de usarse en el siglo VII después de Cristo. Y no fue hasta 1856 que esta estructura fue descubierta, cuando Victor Guérin, un intelectual, explorador y arqueólogo aficionado francés, fue a buscarlo, basándose únicamente en el texto escrito por Heródoto 2300 años antes que él. En el mismo siglo que el logro histórico de los samios, los romanos emprendieron su propia construcción subterránea monumental. Llegó a ser llamada la Cloaca Máxima, o la alcantarilla mayor de la antigua Roma. Hoy es el sistema de túneles subterráneos urbanos antiguos, a gran escala más conocido, y todavía funciona hoy como fue diseñado. Incluso después de 2500 años de uso, su construcción parece haber abarcado desde el 600 hasta el 500 a.C., bajo dos reyes etruscos de Roma. Como ya sabes, los etruscos, lejos de ser principiantes en aventuras subterráneas, ya habían excavado un enorme interior debajo de Belsna, y todavía estamos a 600 años de su disolución final, bajo las conquistas del iracundo Imperio Romano. De hecho, la construcción de la Cloaca Máxima es anterior tanto al Imperio Romano como a la República Romana. No todas las hazañas de Roma fueron realizadas por los romanos en los que tendemos a pensar. Con una longitud aproximada de 530 metros y una sección transversal típica de 2.70 por 3.65 metros, muchos expertos describen la Cloaca Máxima como la primera aplicación del arco en Roma. Su propósito era transportar las aguas de inundación fuera de la ciudad después de terribles tormentas, y también para fines de recuperación de tierras, más comúnmente en el drenaje de pantanos para emprender nuevas construcciones en terreno estable. También fue el inicio de la técnica del túnel falso para excavar en entornos urbanos, una técnica en la que los constructores cortaban una zanja en el suelo y luego construían un túnel arqueado sobre ella para cubrir la zanja, restaurando así el suelo superficial a su estado original. La combinación de la técnica túnel falso y arco abovedado, pionera con la Cloaca Máxima, se convirtió en el formato básico en el siglo XIX para la adopción moderna de acueductos y estructuras similares a canoas, así como innovaciones como túneles de tren y metros, mostrando cuánto le debe nuestro mundo moderno y privilegios a los avances históricos de nuestros antepasados clásicos. La Cloaca Máxima fue reconocida instantáneamente como una gran obra pública, pero más importante aún, sentó las bases para Roma como un centro urbano capaz de resistir el curso de la historia, el crecimiento de la población y la densificación urbana. Se convirtió en la columna vertebral y el sistema esquelético de la antigua Roma, determinando el crecimiento y la florescencia de la Roma urbana, dándole una huella específica al definir su forma y límites, junto con las más obvias murallas y puertas que rodean la ciudad. También estableció las principales rutas de tráfico y permitió el cultivo de las llanuras entre las colinas y el río Tíber. Pero la construcción de las cloacas no fue una pequeña hazaña, y continuaría siendo referenciada durante siglos por los grandes escritores y estadistas romanos. Bruto, el fundador de la República Romana, que participó en la expulsión de la Casa Real en 509 a.C., y la culminación de la época de los patriarcas, no tuvo las palabras más amables sobre los sacrificios involucrados en el proceso de construcción. En un discurso al pueblo de Roma y buscando distanciarse de la estructura política recién derrocada, dijo: «Les obligó como esclavos a llevar una vida miserable, tallando piedra, cortando madera, cargando enormes cargas y pasando sus vidas bajo tierra». Más de 500 años después, en el 77 después de Cristo,
Plinio el Viejo escribió sobre los muchos obreros de cloacas que se suicidaron para evitar el arduo trabajo. Y sin embargo, Plinio no estaba totalmente en contra del resultado, diciendo también en alabanza de la estructura: la tierra es sacudida por los terremotos, pero a pesar de todo, durante 700 años desde la época de Tarquinio Prisco, los canales han permanecido prácticamente inexpugnables. Los historiadores de hoy todavía están de acuerdo con este veredicto. Algunos llegan a decir que ninguna obra pública realizada en Roma supera en utilidad a las cloacas traquinias, ya que hicieron posible todo el futuro. Si las cloacas son, como se las ha llamado, monumentos a la tiranía, también son monumentos al estadismo. Podemos apreciar hoy, solo al reflexionar sobre la obra, la cantidad de sacrificio que implicó, y no solo la parte del enorme grupo de trabajadores realizando el trabajo agotador. Las personas que vivían junto al sitio también tuvieron que hacer sacrificios, ya que estuvieron expuestas al polvo, la suciedad y muy probablemente a un ambiente ensordecedor durante la mayor parte de sus vidas. Y sin embargo, al igual que con Plinio y los historiadores modernos, tenemos que apreciar el efecto de la obra y la revolución que representa para las ciudades a una escala como la de Roma en el mundo antiguo. Por ejemplo, en Pompeya, una ciudad contemporánea de la antigua Roma, los habitantes simplemente colocaron piedras de paso en las intersecciones de las calles para evitar pisar las aguas residuales al cruzar las calles. Y al igual que en la Europa de la Edad Media, la mayoría de las personas se deshacían de sus heces simplemente arrojándolas a las calles con el resto de las aguas residuales, donde esperaban que se descargaran en canales, tuberías de drenaje y zanjas. No podría haber olido a lavanda y rosas. Los romanos tenían la cloaca, no solo para tormentas y drenajes, sino también para evitar inundaciones. De hecho, cada vez utilizaban más la cloaca para descargar los desechos humanos y animales, multiplicando así los usos del innovador sistema de alcantarillado. Pero antes de que nos enamoremos demasiado del logro de los romanos, recordemos que los antiguos ingenieros de la cloaca máxima no habían tenido en cuenta este nuevo uso, y tampoco habían construido un sistema capaz de retener el gas de alcantarillado. De hecho, la población romana estaba constantemente expuesta a esta evaporación nociva debido a la falta de dispositivos de corte que hoy, y afortunadamente, adornan nuestros sistemas de alcantarillado. En el siglo I a.C., los romanos decidieron intentar algo grande de nuevo. Esta vez, querían cambiar la experiencia de la ciudad misma y expandir sus posibilidades en términos de ocio y transporte, por lo que aplicaron la técnica de túnel falso en combinación con pasajes subterráneos abovedados de nuevo, y se les ocurrió algo llamado criptopórtico. Esencialmente, el criptopórtico funcionaba como un sistema de pasajes cubiertos y conectados con corredores abovedados, permitiendo a los ciudadanos moverse por la ciudad caliente en un ambiente más fresco y sombreado. El criptopórtico se presentó en muchas ciudades del Imperio Romano. En las ciudades sirias se movían paralelas a las calles, ubicadas justo debajo del pavimento, mientras que en Francia, Portugal y Turquía, con más frecuencia bordeaban plataformas y terrazas, conectando edificios importantes y funcionando como ambulatorios con ventanas cortadas en los lados superiores de las bóvedas en un lado para la iluminación. Hoy en día, los túneles de criptopórtico todavía se utilizan como autopistas para vehículos y vías peatonales. Y como descubriremos a lo largo de la historia, los primeros túneles de ferrocarril y metros eran poco más que un criptopórtico, con vías colocadas en su interior. Los romanos continuaron experimentando con arquitectura subterránea y aérea, creando algunos de los espacios más fascinantes del mundo antiguo, a veces proporcionándonos más misterios que respuestas a nuestras preguntas. La Basílica de San Clemente fue construida en Roma en el año 99 después de Cristo, en honor al Papa San Clemente. No parece especialmente extravagante por fuera, aunque lleva en su fachada sin adornos el reflejo multicapa de la turbulenta historia religiosa de Roma, mientras que el interior fue decorado lujosamente en el siglo XII, y contiene una de las mayores colecciones de frescos medievales en Roma hoy en día. Hay más en la Basílica de San Clemente de lo que se ve a simple vista, o deberíamos decir, el suelo. Debajo de la basílica hay una iglesia inferior, quizás también una basílica, que data del siglo IV, y parece haberse construido sobre la residencia antigua de una mujer romana de la nobleza. Mientras esto da testimonio de la construcción literal de las ciudades en el tiempo, también llama nuestra atención sobre los posibles espacios esotéricos de la vida romana, donde los cultos llevarían a cabo sus ceremonias fuera del centro de atención. De hecho, la residencia antigua de la noble romana bajo la basílica, aparentemente destruida en el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo, parece haber sido puesta nuevamente en uso por miembros del culto de Mitra,
quienes transformaron el espacio en un mitreo al crear techos abovedados decorados con estrellas que evocan el cielo nocturno, un nicho para la estatua de Mitra y una representación de él matando al toro, un icono clave del mitraísmo. Retrocedamos un momento y aclaremos qué significa todo esto. Mitra era una deidad solar persa cuyo culto, el culto mistérico, se extendió por todo el mundo antiguo. Y los romanos, antes del cristianismo, y al igual que los griegos que también comerciaban y viajaban por todas partes, se beneficiaron de una extraordinaria fusión de corrientes y culturas. Una de estas subculturas vibrantes eran los cultos mistéricos, que se reunían bajo tierra en los mitreos para realizar sus ceremonias, ritos y rituales de culto. El mitraísmo tuvo tal influencia en la cultura y los movimientos religiosos romanos en el siglo I después de Cristo, que algunas fuentes antiguas incluso afirman que uno de los líderes romanos más crueles en los registros, Nerón, incluso fue iniciado en su ascenso. En 1912, los arqueólogos estaban realizando excavaciones en las mundialmente famosas Termas de Caracalla, cuando descubrieron el mitreo más grande que se ha encontrado hasta ahora. Como todos los mitreos, está subterráneo, cubriendo un impresionante espacio de 229 metros cuadrados. La mayoría del arte del salón ha sido destruido con el tiempo. Solo se conservan algunas esculturas en relieve e inscripciones. El remanente más intrigante, que nos ofrece una visión sorprendente de las prácticas e iniciaciones de los cultos mistéricos de la época romana, es un pozo profundo, llamado Fossa Sanguinis, en el que se cree que los iniciados eran bajados para ser bautizados con la sangre de un toro sacrificado. Si eso te hace ver el mitraísmo como una especie de movimiento fanático clásico, en muchos aspectos estarías equivocado, ya que la religión cristiana, que los romanos adoptaron oficialmente con el edicto de Constantino en 1313, compartía muchos aspectos con el dios Mitra, cuyo cumpleaños era celebrado por los romanos el 25 de diciembre. El mitraísmo también puso un gran énfasis en la idea de la vida después de la muerte, la resurrección, así como el juicio final, un esquema conceptual que muy probablemente tanto el cristianismo como los adoradores persas originales de Mitra tomaron del juicio de Osiris egipcio, un juicio que esperaba a todos en la sala de la doble verdad del inframundo. Pero mientras que los adoradores de Mitra fueron rápidos en reutilizar las cámaras subterráneas antiguas de la nobleza romana, tal trabajo de reutilización no siempre sucedía tan rápido. A veces pasaban siglos antes de que los espacios fueran ocupados nuevamente para un nuevo uso. Tal es el caso de la ciudad subterránea cerca de Naurs, en el norte de Francia, que incluye 3 kilómetros de túneles y 300 habitaciones hechas por el hombre, todas las cuales se encuentran a 30 metros debajo de una meseta boscosa. Comenzó en el siglo III después de Cristo como parte de una cantera romana y se expandió mucho más tarde en la Edad Media, por los lugareños que la usaban como escondite durante las muchas guerras e invasiones de la época. Pero si esos lugareños encontraron una simple cantera, seguro que no la dejaron así. En su interior hay espacio para hasta 3.000 habitantes, y el sistema está repleto de capillas, pozos, panaderías e incluso establos. Luego fueron selladas durante décadas antes de ser reabiertas en el siglo XIX como atracción turística, y volvieron a ser populares en el siglo XX, cuando los soldados que se dirigían a la batalla del Somme se detuvieron para visitarla. Hoy, los visitantes pueden ver más de 2.000 obras de graffiti dejadas por los soldados aliados. Como probablemente puedas ver ahora, hay una variación casi infinita en el trabajo, la reutilización y la vida cultural de las obras subterráneas. Aquí hay otro. En Estambul hay una instalación subterránea de almacenamiento de agua, llamada la Cisterna Basílica, o Palacio Sumergido en turco, que existe por razones bastante extrañas. Es la única estructura restante de una importante red de edificios durante la Constantinopla de la Antigüedad tardía, es decir, Estambul a partir del siglo V. Recibe su nombre de la basílica que una vez estuvo ubicada encima de ella, que fue construida en el siglo IV o principios del siglo V después de Cristo. Tenía un patio rodeado de pórticos y estaba conectado con edificios importantes como la Biblioteca de Constantinopla y el Octágono, donde se juzgaban casos en la antigua Constantinopla. La basílica se incendió en 476 y fue reconstruida inmediatamente. Luego, durante los disturbios de Nicea en Constantinopla, en 532 después de Cristo, el emperador romano Justiniano encargó su reconstrucción. Esta vez añadieron un aljibe debajo del edificio mientras lo remodelaban, probablemente entre 527 y 541, justo antes de que se terminara la nueva basílica. Ahora, este aljibe no era un aljibe de tamaño promedio, era un aljibe masivo, al aire libre,
que extraía agua de los acueductos cercanos y en el que se podía confiar para superar las escaseces de agua que ocurrían frecuentemente en Constantinopla durante los veranos. La cámara subterránea mide aproximadamente 138 metros por 65 metros, con un área de 9.750 metros cuadrados y una ridícula capacidad de almacenamiento de agua de 79.300 metros cúbicos. El techo abovedado del aljibe está soportado por 336 columnas de mármol tallado, cada una de las cuales mide 9 metros de altura y está intrincadamente grabada. Según los registros, Justiniano hizo trabajar a 7.000 esclavos en la reconstrucción del antiguo edificio. Hoy en día, solo hay unos pocos pies de agua presentes, pero se cree que proporcionó agua hace mucho tiempo a las primeras estructuras de la colina de Constantinopla, notablemente al Gran Palacio de Constantinopla. Eventualmente, la existencia de la cisterna del tamaño de una catedral cayó en el olvido, y solo los habitantes locales de Constantinopla, que regularmente extraían agua de ella, podían llevarte allí. Sin embargo, volvió a entrar en el foco de atención en 1565, cuando el viajero francés Petrus Gillius escribió sobre ella describiendo cómo cabalgaba entre las poderosas columnas y los peces que vio nadando en el agua a su alrededor. Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿en qué momento se realizó la ingeniería de túneles y subterránea? Para fines de guerra y asedios de ciudades. Pero no es tan fácil establecer una fecha exacta. Sabemos, por ejemplo, basándonos en grabados asirios, que las unidades de ingeniería que operaban en el reinado de Sargón de Akkad, un antiguo rey asirio que reinó desde 2334 hasta 2279 a.C., utilizaban estrategias de túneles para socavar las murallas de las ciudades enemigas, lo que nos dice que la práctica es, de hecho, muy antigua. Todo el mundo conoce la antigua ciudad de Troya por su nombre, desde su asedio por los griegos en 1250 a.C. Fue inmortalizada por Homero 2 siglos después en su épico poema La Ilíada. El incidente más famoso que se menciona y el factor decisivo para ganar la batalla fue el caballo de Troya, uno de los mayores y míticos engaños en la historia antigua. Homero no hace mención de operaciones de túneles por las tropas sitiadoras, pero curiosamente, las excavaciones arqueológicas en el sitio, que se cree que es la antigua ciudad de Troya, muestran numerosos pasajes subterráneos que cruzan debajo de las murallas de la ciudad, que posiblemente podrían haber sido utilizados como parte del asalto. Para cuando llegamos al periodo clásico y las conquistas romanas, una avalancha de evidencias apunta a los túneles como un factor importante en la guerra de asedio en particular. Los romanos dominaron rápidamente la técnica de excavar túneles debajo de las murallas enemigas de una ciudad para forzar una brecha en las fortificaciones, creando espacios debajo de las murallas construidas de la fortaleza, apuntalando estos con madera y luego prendiendo fuego a la madera. Esto podría agilizar notablemente el asedio para los romanos, acostumbrados a bloquear una ciudad hasta lograr una rendición, con las reservas del enemigo agotándose. El único problema era que, al dominar la técnica de la excavación de túneles, los romanos crearon una de las técnicas más poderosas de contrainsurgencia en la historia de la guerra: el contraminado. Un ejemplo temprano que tenemos de esto proviene del antiguo historiador romano Polibio, cuyo relato del feroz asedio de la ciudad griega de Ambracia señala que, tan pronto como los griegos notaron los enormes montones de tierra fuera de la ciudad, sus comandantes se pusieron a trabajar inmediatamente, excavando una trinchera dentro de su muralla fortificada y paralela a ella. Lo que los griegos hicieron a continuación todavía se está utilizando, por supuesto, de una manera ligeramente diferente hoy en día. Colocaron recipientes de bronce hechos muy delgados en fila en el fondo de la trinchera, lo más cerca posible de la pared. Usando estos pedazos de metal, escucharon el ruido de la excavación mientras resonaba a través de la tierra y se amplificaba por los recipientes. Así, con gran sensibilidad, pudieron triangular aproximadamente la dirección en la que los romanos se acercaban subterráneamente y calcularon a la perfección cómo golpear el túnel de su enemigo. Este es el primer ejemplo de acústica para detectar túneles enemigos, y no será el último. Y es uno de los primeros ejemplos de guerra química también, ya que los griegos, una vez que cavaron en los túneles romanos, procedieron a quemar plumas de pollo, bien conocidas en aquel entonces por producir humo tóxico, para sacar a los romanos de sus propios túneles y forzar el asedio de vuelta a la superficie. Tampoco es la última vez que los romanos fueron sorprendidos en su propio juego. Durante la gran revuelta judía del 66 al 70 después de Cristo, el pueblo judío asediado y perseguido huyó a más de 450 sistemas de cuevas en la Tierra Santa, cavando en las laderas de las montañas para esconderse y lanzar ataques de guerrilla a los legionarios romanos. Los romanos enfrentarían esto nuevamente en su lucha en las fronteras del Rin y Danubio de Europa, contra las tribus germánicas que cavaron trincheras conectadas por túneles, y desde estos emboscaron a los desprevenidos soldados romanos. Pero hay más. Incluso defendiéndose,
Los romanos enfrentaron tácticas sumamente versátiles y astutas. Durante el asedio del Imperio Persa a la ciudad romana, Dura Europos, en 256 d.C., los persas que excavaron túneles y que descendieron al suelo a 39.6 metros de distancia de las murallas de la ciudad utilizando, de todos los lugares, la necrópolis subterránea de Dura como punto de partida, descubrieron un túnel romano. Lo que entonces hicieron los persas fue llenar el túnel romano con alquitrán y azufre, y prenderle fuego para asfixiar a los soldados dentro. La evidencia arqueológica del sitio muestra cristales de bitumen en el túnel, un petroquímico similar al alquitrán que ocurre naturalmente y que habría hecho que el fuego fuera rápido y caliente. Podría haber sido una táctica tan brutal que algunos arqueólogos creen que el soldado persa encontrado al final del túnel, agarrándose la garganta, fue el que apretó el gatillo y enfrentó la reacción fatal de la guerra química. Pero los romanos no siempre estaban en desventaja frente a los túneles. Muchas leyendas relatan que algunas ciudades bajo asedio de los romanos se rendían tan pronto como notaban montones de tierra recién excavada en la zona circundante. Tal era el miedo que los túneles de asedio romanos podían inducir en los enemigos. Tácticas como estas, utilizadas por los asirios y griegos, persas y romanos, pueblos judíos y tribus germánicas, nunca realmente pasaron de moda. Decenas de años después, durante el asedio francés del castillo Gaillard, en 1203, un castillo construido por el rey inglés Ricardo Corazón de León, los soldados franceses que intentaban socavar las fortificaciones del castillo seguían golpeando las robustas paredes defensivas astutamente colocadas, bien bajo tierra por el rey Ricardo. Pero todo cambió cuando irrumpieron en un conducto de inodoro desprotegido que desembocaba en una capilla dentro del castillo. Los soldados franceses subieron por el conducto y los defensores del castillo Gaillard, tomados por sorpresa, no tuvieron ninguna oportunidad. Pero la Edad Clásica dio paso a la Edad Media. Las personas continuaron construyendo maravillas subterráneas, en lugar de simplemente cambiar al subsuelo para insurgencias o asedios. En el siglo XIV d.C., la ciudad capital del imperio Vijayanagara, Hampi, era la segunda más poblada del mundo después de Beijing, y según los relatos dejados por viajeros persas y europeos, estaba fuertemente fortificada, próspera y rica. Sin embargo, curiosamente, este próspero centro del mundo oriental salió de la memoria colectiva durante 400 años después de su abandono. Solo en la década de 1980, los arqueólogos descubrieron el enorme complejo de templos que habían creado, incluyendo su templo más famoso, el templo subterráneo de Shiva, que, aunque todavía está en gran parte sumergido y es misterioso, nos ha ofrecido muchos tallados, esculturas y murales para su análisis y su santuario interior, como una sala llena de enormes pilares que están tallados exquisitamente y llegan hasta el techo. Durante la Primera Cruzada, una orden monástica conocida como los Caballeros Hospitalarios, dedicada al tratamiento de los enfermos y heridos, construyó las salas de los Caballeros en Acre, Israel, una ciudad portuaria y entrada a la Tierra Santa. Un gran complejo, parte de la ciudadela hospitalaria, fue ingeniosamente construido debajo de la prisión del castillo de Acre. Consta de un comedor, muchas salas interconectadas, un calabozo y una antigua iglesia gótica. En 1187, cuando el ejército musulmán conquistador recuperó la Tierra Santa de los cruzados, el sitio fue en gran medida destruido, solo para ser reconstruido durante la Segunda Cruzada. Hoy, solo se han excavado 5.000 metros cuadrados de este tesoro arqueológico de 3 pisos. ¿Quién sabe cuánto queda por descubrir? En el siglo XII después de Cristo, un devoto rey de Etiopía ordenó la construcción de 11 iglesias cristianas en Lalibela, con el objetivo de crear lo que llegaría a ser conocido como la Nueva Jerusalén. Y él también decidió que el subsuelo no sería el peor lugar para empezar. Una hazaña increíble de arquitectura y una clase magistral técnica, la Nueva Jerusalén fue diseñada de arriba hacia abajo. Hacia abajo, con cada una de sus iglesias talladas en la roca volcánica, debajo de la superficie de la tierra, y luego vaciadas. Esto hizo que las iglesias parecieran crecer desde el suelo. Una de estas, la iglesia de San Jorge, fue literalmente cortada de una única pieza monolítica de piedra, dentro de una zanja que tenía 31.1 metros de profundidad. Luego se conectó al resto del complejo, a través de una red de pasajes subterráneos, cuevas ocultas y catacumbas. La leyenda dice que la Libela tardó 24 años en construirse, pero los historiadores creen que se completó en fases a lo largo de varios siglos. Hoy en día, el sitio sigue siendo sagrado para la Iglesia Ortodoxa etíope, y sus lugares de culto subterráneos atraen a tantos como 100.000 peregrinos cada año. Otra maravilla subterránea que surge desde lo más profundo, la mina de sal de Wieliczka, en Polonia, ubicada en las afueras de la capital moderna, Cracovia, es un enorme complejo subterráneo de habitaciones,
pasadizos y estatuas que datan del siglo XII, al igual que la libela. La diferencia, sin embargo, es que originalmente, los mineros bajaron para crear este complejo en busca de sal de roca. A medida que avanzaban los siglos, la mina se expandió lentamente en un laberinto de galerías y túneles que se extienden más de 1 kilómetro hacia el interior de la tierra. Utilizando los depósitos de cristales de sal que se encuentran naturalmente en la mina, los trabajadores construyeron capillas, candelabros, estatuas y bajorrelieves. Incluso hay una réplica detallada de la Última Cena de Leonardo da Vinci allí abajo. Todo esto le ha valido un nuevo apodo: la Catedral Subterránea de Sal. Y al igual que la libela, esta operación continuó durante más de 700 años, finalmente abandonando su propósito inicial de producir sal en 2007. Hoy en día, sigue siendo una atracción turística popular en Polonia. Y también alberga un balneario que promociona las propiedades terapéuticas del microclima rico en sal de la mina. ¿Quién sabe? Tal vez era un ambiente mucho más saludable que Roma durante la construcción de la Cloaca Máxima. Un par de cientos de años después de la libela y la mina de sal de Bielichka, en las montañas de los Andes, el Imperio Inca construyó la ahora mundialmente famosa ciudad montañosa de Machu Picchu. Se decía que fue construido por el emperador Inca Panchacutic y tiene sistemas de agua corriente y drenaje bastante innovadores. Una pieza de construcción ahora muy conocida, Machu Picchu fue, de hecho, descubierta solo en 1911 por un profesor que deambulaba por la zona empinada y peligrosa. Pero no es sorprendente que los incas fueran capaces de tal hazaña. Las evidencias muestran que tenían una extensa red de túneles que atravesaban directamente las montañas de los Andes, utilizados para transportar personas y bienes entre diferentes regiones del imperio. Y por supuesto, su sistema de carreteras, que era fundamental para mantener la comunicación y para el comercio, utilizaba muy frecuentemente túneles, que también reducían enormemente sus tiempos de viaje. Y aún así, a veces hay obras subterráneas que abarcan regiones muy diversas, que permanecen inescrutables para nuestros ojos modernos. En varios países europeos, por ejemplo, existen una serie de pasajes de los cuales se han encontrado alrededor de 2000, y desde su descubrimiento parecen haber eludido completamente cualquier explicación. Se llaman Erdstall, de la palabra alemana, que significa túnel estable de tierra o túnel minero, y se agrupan debido a su forma estrecha y ovalada, sus alineaciones verticales u horizontales, y algunos pasajes increíblemente estrechos, a veces solo de unos pocos metros de altura por unos pocos metros de ancho. Aunque son obras de tierra, son indudablemente hechas por el hombre, ya que algunas de ellas tienen bancos rudimentariamente formados en sus extremos, o salas finales, que a menudo no son mucho más que un callejón sin salida. También presentan frecuentemente schlupfs, o deslizamientos, agujeros estrechos que actúan como puntos de transición entre porciones de pasajes excavados a elevaciones más bajas y más altas. Son tan claustrofóbicos e incómodos que cualquiera que pase por ellos tendría que contornearse y apretarse solo para poder pasar a la siguiente sección. Otra característica muy extraña de los túneles Erdstall es que solo tienen un punto de entrada y salida, que generalmente está escondido en antiguos asentamientos y a veces simplemente camuflado en la profunda selva. Esto hizo que el flujo de aire a través de los túneles fuera prácticamente inexistente. Mientras que los historiadores piensan que probablemente se hicieron durante la Edad Media, remontándose hasta el siglo XII, el hecho de que simplemente se excavaron en la tierra y generalmente están casi totalmente desprovistos de artefactos, hace que sea bastante tedioso dar a estos túneles una fecha específica. El registro histórico tampoco es de ninguna ayuda, ya que no existen relatos en ningún lugar que cuenten sobre su construcción. Si tan solo la Edad Media hubiera tenido un Heródoto propio, los túneles podrían servir para almacenar, pero los pasajes resbaladizos y estrechos, frecuentemente debajo de la línea de agua, hacen esta idea poco sensata, dada la posibilidad de inundación que haría una mala elección para guardar objetos valiosos. ¿Podrían haber sido utilizados como refugios en tiempos de guerra o invasiones? Esta hipótesis también ha sido propuesta en varias ocasiones, ya que las entradas a veces están muy bien ocultas. Pero la característica de entrada única de los túneles Erdstall convertiría a estos esencialmente en ataúdes de tierra para cualquiera que se esconda allí, y la capacidad de un enemigo para cortar el suministro de aire desde el exterior hace que la teoría sea altamente improbable. Los túneles, que se encuentran con mayor frecuencia en Baviera y Austria, sin embargo, se pueden encontrar hasta el oeste, en las Islas Británicas y en Francia, lo que lleva a algunos teóricos a afirmar que tenían un propósito espiritual similar a la incubación practicada por los sacerdotes de Apolo en la antigua Grecia,
y los cultos frecuentes de cuevas de Pan y Cibeles, que llegaron a Grecia desde Persia. En el folclore austriaco, los túneles fueron construidos por duendes, y algunos lugareños hablan de ellos como escondites para demonios y espíritus oscuros. Otros los describen como estaciones de paso para los fallecidos. Todo esto parece apoyar aún más la explicación espiritual. Un problema, sin embargo, es que cuando los historiadores y arqueólogos están perplejos con sus hallazgos, a menudo recurren a la explicación religiosa o espiritual sin encontrar mucha base para sus afirmaciones más allá de la incapacidad para pensar en otros propósitos. Sin embargo, algunos expertos han comparado los deslizamientos con canales de parto simbólicos, lo que implica que los túneles podrían haber servido como lugares de renacimiento ceremonial para las personas que buscan liberarse de enfermedades, dolencias o incluso culpa. Esto tiene mucho en común con las prácticas de iniciación druídicas, en las que se llevaba a los iniciados a lo más profundo de las cuevas y se les dejaba allí durante días, solo para ser recuperados y llevados de vuelta a la luz del día para renacer. Pero, como hemos visto en el condado de Meath, Irlanda, miles de años antes de que se supone que se construyeron los establos de tierra, los pueblos indígenas ya estaban formando montículos para realizar este tipo de actividades ceremoniales. Montículos que poseían alineaciones astronómicas de extraordinaria precisión. Uno se preguntaría entonces cómo una tradición tan extendida podría haber sido borrada, o si había permanecido oculta durante siglos, quizás siguiendo las incursiones del Imperio Romano en Galia y las Islas Británicas y la Edad Oscura, en la que el cristianismo extendió sus raíces de manera firme y contundente. Podemos especular todo lo que queramos, pero hasta que no aparezcan más pruebas, los Erdstals siguen siendo tan misteriosos como siempre. Antes de entrar en las últimas y explosivas innovaciones en la guerra de túneles que han surgido en la era moderna, vale la pena al menos señalar que en términos de diseño y métodos de construcción, las llamadas innovaciones del mundo moderno en realidad deben mucho a las innovaciones revolucionarias que hemos visto hasta ahora del mundo antiguo. Durante la revolución industrial del siglo XIX, los anglosajones en particular buscaron ejemplos romanos de la antigüedad para inspirarse. Parece que la historia no siempre sigue las líneas más rectas, pero los ingenieros no estaban del todo equivocados al buscar los ejemplos romanos, ya que las estructuras en cuestión resistieron los estragos del tiempo a diferencia de muchas estructuras construidas desde entonces. Los ingenieros, con razón, querían construir cosas que cumplirían usos funcionales durante miles de años. La única ventaja que tenían contra los antiguos romanos era su suministro de explosivos, que podían usar para cavar una trinchera más rápidamente. Construido con explosivos en 1837, el túnel del ferrocarril del río Harlem y Nueva York es uno de los primeros ferrocarriles estadounidenses. Con pólvora, se abrió paso a través de la roca extremadamente dura del norte de Manhattan para formar el tronco de lo que ahora es la Autoridad Metropolitana de Transporte, y conecta el norte del estado de Nueva York con la Terminal Grand Central. Al principio, fue la primera operación de tranvía tirado por caballos en el mundo. El túnel Mount Prospect, que contiene las vías rápidas del centro del ferrocarril Metro North en la Park Avenue y la calle 92 a la 94, se sigue utilizando hoy en día. Para las décadas de 1830 y 1840, los neoyorquinos comenzaban a sentir la necesidad de abordar la falta de agua limpia en Manhattan, lo que resultó en incendios incontrolables, brotes de enfermedades debido a pozos contaminados y, debido a esto, una serie de epidemias que devastaron la ciudad. Un brote particularmente virulento en 1832 resaltó las vulnerabilidades de la vida en ciudades superpobladas. En aquellos tiempos, la sanidad no era prioridad para los políticos, y la ciencia médica aún no reconocía el papel de los gérmenes en las enfermedades. Pero las ciudades estaban creciendo mucho más rápido en población que en el conocimiento de lo que las hacía lugares seguros para vivir y trabajar. Aunque los neoyorquinos de la época que se sentaron a diseñar el acueducto de Croton, en respuesta a estos crecientes problemas, quizás no lo sabían, este era un problema que había afectado a gobernantes e ingenieros por igual, desde al menos los antiguos asirios y sumerios de Mesopotamia y también a los persas del antiguo Irán. Pero lo que estos ciudadanos de mentalidad pública sí sabían era el concepto del pasadizo abovedado subterráneo, por lo que el acueducto que construyeron para transportar agua desde el condado de Westchester hasta Manhattan fue diseñado al igual que la antigua cloaca máxima romana, así como el criptopórtico, con una gran sección transversal de 2.7 por 2.74 metros. 2 años después, el pasadizo subterráneo resurgió para adaptarse a las necesidades de una ciudad con crecientes problemas de tráfico vehicular y peatonal, conflictos y retrasos. Para hacer el salto tecnológico desde el antiguo criptopórtico hasta el moderno metro urbano,
Los constructores del túnel de Atlantic Avenue, en la ciudad de Brooklyn, utilizando la técnica de túnel falso, herramientas manuales y otros equipos relativamente poco sofisticados, tardaron 7 meses en crear la primera vía de metro oficial de transporte en el mundo, de 2.40 kilómetros de largo. Construyeron el túnel específicamente para lograr lo que se llama separación por grados, para el ferrocarril de Long Island, cuyos trenes carecen de la capacidad de frenado para operar en las calles de la ciudad. La separación por grados es el concepto en ingeniería civil de alinear las intersecciones de 2 o más ejes de transporte superficial a diferentes alturas, de modo que el tráfico pueda fluir sin interrupciones en las diversas rutas de tránsito a medida que se cruzan entre sí. Puede sonar lo suficientemente simple para nosotros hoy, pero en aquel entonces, esto era revolucionario, incluso si técnicamente no había mucho en ello que fuera realmente nuevo. Ahora de vuelta al mundo moderno, aún lleno de guerras, insurgencias y resistencias. Veremos cómo los usos subterráneos han cambiado en algunos aspectos, y en otros, cómo no son diferentes del pasado. La imagen, como siempre ha sido con los túneles en el subsuelo, es bastante complicada. Comencemos en 1853 con la construcción del túnel de 1021 metros cuadrados bajo Nápoles. La Galleria Borbónica fue construido por el gobernante borbónico Fernando II, quien temía una revolución de los napolitanos, y por lo tanto encargó la construcción de un pasadizo subterráneo lo suficientemente grande para que las tropas y los caballos pasaran sin obstáculos y lo más rápido posible desde el Palacio Real hasta los cuarteles militares. Mientras que el túnel se utilizó nuevamente en la década de 1930 para almacenar vehículos incautados y de contrabando, para los cuales la famosamente densamente poblada ciudad no tenía espacio, y luego nuevamente durante la Segunda Guerra Mundial como refugio antiaéreo para muchos napolitanos. Finalmente, esto fue sellado y olvidado en la década de 1950 por más de 50 años. Solo en 2012, cuando un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 90 años, que recordaba haberse escondido allí durante la guerra, llevó a un geólogo napolitano allí, fue cuando finalmente se redescubrió la Galleria Borbónica. Tomó 3 años excavar todo lo que se encontraba allí en los antiguos pasadizos, a 150 metros bajo la piazza del Plebiscito. Todo tipo de artefactos, desde autos antiguos hasta reliquias de la Segunda Guerra Mundial. Pero mientras la Galleria Borbónica nunca cumplió su propósito original, algunos túneles de la era industrial que sí lo hicieron nunca pudieron ser vistos de nuevo. Durante el asedio de Petersburg, en julio de 1864, justo al final de la Guerra Civil estadounidense, el ejército de la Unión de la 48ª Infantería de Pensilvania, muchos de los cuales eran mineros experimentados de las regiones de carbón antracita de Pensilvania, pasaron un mes cavando un túnel horizontal de 152 metros hacia y bajo las líneas y fortificaciones de la Confederación, y luego túneles de 2 lados de 22.9 metros cada uno a lo largo de las líneas enemigas. Luego llenaron estos túneles con 4 toneladas de pólvora y el 30 de julio a las 5 de la mañana hicieron explotar la batería confederada junto con todo el regimiento de infantería, creando un cráter de 51.8 metros de largo, 24 de ancho y 9 metros de profundidad. Y en palabras de un soldado del sur, explotando varios cientos de yardas de terraplenes, hombres y cañones, literalmente lanzándolos a 30 metros en el aire. Pero las tropas de la Unión que pretendían seguir el ataque sorpresa, en cambio, corrieron directamente hacia el cráter. Y fueron los confederados quienes se alinearon en sus lados y vertieron fuego de armas sobre los soldados indefensos y atrapados, lo que finalmente llevó a una victoria confederada. El mando de la Unión se sintió bastante avergonzado por esta pérdida, que llegó a ser llamada la Batalla del Cráter. Con Grant escribiendo en su Personal Memoirs, el esfuerzo fue un fracaso estupendo, y efectivamente terminó la carrera militar del general Ambrose Burnside, quien presentó su renuncia en abril del año siguiente. Aunque quizás sea el intento más catastrófico de tal táctica, de ninguna manera es el último que se ofrece. Durante la infame batalla del Somme de la Primera Guerra Mundial, los zapadores franceses, algunos de los cuales podrían haber pasado en el camino por el complejo subterráneo de Naurs, excavaron 22 túneles en 18 meses debajo de las trincheras alemanas en la cresta de Huitzilopochtli. Aunque los alemanes descubrieron uno de los túneles, los zapadores habían hecho bien su trabajo, y los 21 pozos restantes se llenaron con 450 toneladas de trinitrotolueno. En la víspera de la detonación, el mayor general británico Charles Harrington le dijo a su personal: «Caballeros, puede que no hagamos historia mañana, pero ciertamente cambiaremos la geografía». Y estaba en lo correcto. La explosión arrasó la cima de la cordillera, aniquilando a 10.000 soldados alemanes. Fue tan enorme que el primer ministro británico de la época, David Lloyd George, escuchó la explosión desde la calle 10 Downing Street en Londres. Y aunque este fue claramente el uso más dramático de la guerra de túneles durante la Primera Guerra Mundial, era una táctica comúnmente utilizada, ya que la guerra de trincheras formaba una parte integral de la estrategia en ambos lados.
La Primera Guerra Mundial había hecho que los ejércitos en pie fueran mucho más vulnerables gracias a innovaciones como los tanques terrestres, la artillería capaz de disparar proyectiles de alto explosivo, y los aviones y las fuerzas militares nacionales necesitaban nuevas formas de lidiar con estos problemas, recurrieron a una táctica antigua. Los franceses invirtieron 9 billones de dólares en la construcción de una red subterránea de túneles de 450 kilómetros con un ferrocarril diésel para el transporte seguro de soldados, suministros y municiones a lo largo de los frentes. Se conocía como la línea Maginot, y pese a ser una obra ingeniosa, los franceses estaban retrasados en su época al emplearla. Cuando los alemanes lanzaron ataques aéreos con su conocida táctica de Blitzkrieg, las defensas francesas resultaron inútiles, perdiendo esencialmente la guerra antes de que los miles de soldados subterráneos pudieran disparar un solo tiro. En 1941, cuando el Blitzkrieg había devastado los frentes de batalla occidentales y sacudido completamente el mundo, los estadounidenses estaban experimentando con túneles en las Filipinas, en la isla del Corregidor, en la bahía de Manila. Construyeron un túnel de 253 metros, 7 metros de ancho por 5 metros de alto, para alimentar municiones y suministros a un complejo de posiciones de artillería talladas en roca sólida. Había también 24 túneles laterales usados para almacenar en los cuarteles de las tropas. Este fue el túnel donde el general estadounidense Douglas MacArthur y su personal, junto con el presidente filipino Manuel Quezon, se refugiaron durante la invasión japonesa de la isla de Luzón, en diciembre de 1941. Desafortunadamente, al igual que la línea Maginot, justo antes de ella, el túnel de Malinta, como se le llamaba, resultó ser más una trampa que una fortaleza. Estaba aislado e inútil en el nuevo entorno de guerra móvil que definía la Segunda Guerra Mundial. Al igual que la línea Maginot, estos dos sitios hoy en día son atracciones turísticas que, más que mostrar los logros técnicos y el ingenio de ingeniería de los líderes militares de la época, simbolizan la locura militar y el atraso. Pero algunos túneles durante la Segunda Guerra Mundial resultaron ser algo efectivos. Los japoneses habían enfrentado enormes esfuerzos de túneles por parte de los chinos durante el inicio de la guerra sino-japonesa en 1937 y 1938, quienes alrededor del pueblo de Ransuang, en la provincia de Hebei, habían excavado 14 kilómetros de túneles entre las casas en los pueblos, y los conectaron a trincheras en el campo de batalla, donde los soldados chinos podían salir y emboscar a los japoneses desde la retaguardia. Las entradas y salidas de sus túneles estaban ingeniosamente ocultas en casas y pozos, lo que hizo que sus esfuerzos de guerrilla fueran muy efectivos al principio. Cuando los japoneses se percataron, intentaron llenar los túneles con agua y gas venenoso. Sin embargo, los chinos usaron tácticas avanzadas para mantenerse al frente. Instalaron sistemas de filtrado que eliminaban el agua y el gas y prolongaban su guerra del gato y el ratón con los japoneses. Si solo los romanos hubieran tenido acceso a tal tecnología en la lucha contra los persas y los griegos, los japoneses fueron y utilizaron esta técnica avanzada contra los marines a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, conectando búnkeres ocultos y emplazamientos en una red elaborada de túneles, primero en la isla de Peleliu y luego en Iwo Jima, donde convirtieron toda una montaña, el monte Suribachi, en un literal panal de túneles y búnkeres revestidos de hormigón, con múltiples salidas para que los marines que estaban despejando un extremo de los túneles de repente se encontraran siendo atacados por la retaguardia. Para los estadounidenses, despejar a los japoneses de los túneles era un trabajo letal y espantoso. Como los estadounidenses rechazaron el gas venenoso por sus reglas de compromiso, los marines usaron granadas de mano, lanzallamas y explosivos. En Peleliu, los estadounidenses sufrieron el doble de bajas, principalmente debido a los túneles, que los marines que luchaban cerca, en Tarawa. En cuanto a los de Iwo Jima, todavía estaban despejando los túneles 2 meses después de que la isla había caído bajo el control estadounidense. Esto marca, en cierto sentido, el comienzo del largo legado del siglo XX de la guerra asimétrica, en la que entraremos en solo un minuto. Al infligir tantas bajas como fuera posible, los japoneses hicieron que el camino estadounidense hacia la victoria fuera lo más lento, doloroso y costoso posible, y ayudaron a disuadir una invasión a gran escala de las islas natales de Japón. Pero al final, los estadounidenses recurrieron a una táctica que pondría un rápido fin a la guerra e inauguraría una nueva era de preocupaciones subterráneas: la bomba atómica. Con la dramática apertura de la era nuclear, las principales potencias de todo el mundo se apresuraron a idear nuevos medios para proteger las cadenas de mando y los poderes de emergencia políticos. Los militares tuvieron que cavar aún más profundo bajo tierra para protegerse del ataque nuclear. Los Estados Unidos construyeron refugios a prueba de nucleares en todo el país, uno de los cuales era una red de túneles de 2 hectáreas enterrada a más de 1.6 kilómetros de profundidad en el granito sólido de la montaña Cheyenne, Colorado, que hoy es hogar del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, y 36.5 metros debajo de la Casa Blanca. Se construyó el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, aunque, hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha sido puesto a la prueba real.
En el Reino Unido, se construyó un complejo subterráneo de 14 hectáreas, a 31 metros debajo del pueblo de Corsham, a partir de una serie de túneles existentes y canteras de piedra, para que los principales miembros del gobierno británico se refugien en caso de una advertencia de ataque nuclear. Hoy se conoce como el Búnker Burlington. Ni siquiera 10 años después, los chinos optaron por la misma medida de seguridad, pero añadieron un poco de estilo a su trabajo. Llamado el Dixiachen, o la ciudad subterránea de Beijing, se supone que el sitio excavado a mano es capaz de albergar a 1 millón de personas durante hasta 4 meses. Consta de habitaciones y túneles a prueba de residuos nucleares que se abren paso bajo tierra en un área de varias docenas de kilómetros cuadrados, con algunos pasadizos lo suficientemente grandes para que pasen tanques y algunos espacios destinados a preservar también el funcionamiento social, como escuelas, hospitales, graneros, restaurantes e incluso una pista de patinaje y un cine con 1000 asientos. Hoy en día, estos túneles en decadencia aún existen y nunca se han puesto en uso real. No es sorprendente que los chinos emprendieran una empresa subterránea de esta escala, considerando las tácticas que ya habían utilizado durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Pero eso no fue todo. En la Guerra de Corea de principios de la década de 1950, las fuerzas norcoreanas y chinas revolucionaron tanto la escala como la sofisticación de la guerra subterránea para esquivar el poder aéreo estadounidense. Construyeron fortificaciones subterráneas tan extensas que por cada kilómetro de frente militar en la superficie, había 3 kilómetros de túneles subterráneos, que sumaban más de 482 kilómetros de túneles. Estos fueron construidos principalmente por prisioneros que extrajeron más de 1.900.000 metros cúbicos de roca, para hacer espacio para las estructuras que albergarían y ocultarían a decenas de miles de soldados, junto con suministros e incluso baterías de artillería completas que podían ser rápidamente sacadas de montañas y laderas para disparar a Corea del Sur o a las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas, solo para ser retiradas igual de rápido. Como puedes ver, los comunistas del siglo XX se ayudaban mutuamente de todas las formas posibles, desde la mano de obra directa hasta las pistas tácticas y estratégicas, por lo que es bastante natural que los combatientes comunistas del Vietcong en la guerra de Vietnam utilizaran la excavación de túneles. Pero, aunque los túneles del Vietcong no eran ni de cerca tan masivos como la versión norcoreana, eran igual de mortales y difíciles de manejar, y permitieron que la guerra de guerrillas continuara durante años contra enemigos mucho más numerosos y poderosos. Los túneles de Cu Chi, cerca de Saigón, fueron el complejo subterráneo más grande utilizado en la guerra, y estos comenzaron durante la insurgencia comunista de Vietnam contra el ejército colonial francés en la década de 1950. Los túneles se extendían unos 322 kilómetros hacia la frontera con Camboya y contenían unidades de almacenamiento de municiones, cuarteles, talleres, cocinas, hospitales e incluso teatros, ya que incluso la propaganda tenía que llevarse bajo tierra. Inicialmente, el ejército de Estados Unidos desconocía todo esto. En 1966, se edificó un campamento de 607 hectáreas para 4.500 tropas sobre los túneles de Cu Chi. Pronto, guerrilleros vestidos de negro comenzaron a organizar ataques a la base, apareciendo bajo el manto de la noche para volar aviones y robar armas y otros equipos, incluyendo incluso un tanque en un momento dado. Así que los estadounidenses declararon Cu Chi una zona de fuego libre y bombardearon la superficie sobre los túneles con artillería, bombas y napalm. Sin embargo, esto no afectó a los guerrilleros. Simplemente aguardaron el bombardeo y se alistaron para contraatacar. Y según un historiador, incluso fue más allá de esto. Se afirma que los túneles facilitaron tanto la infiltración en el ejército de los Estados Unidos, que en un momento todos los 13 barberos de la base eran miembros del Vietcong. Finalmente, un ingeniero australiano reveló al ejército de los Estados Unidos que los túneles debajo de la base eran mucho más extensos de lo que habían imaginado anteriormente, y los estadounidenses se dieron cuenta de que necesitaban cambiar su estrategia para mantenerse a flote en la guerra. Así es como comenzó la leyenda de las ratas de túnel. Las ratas de túnel, luchadores valientes y temibles, eran una mezcla de australianos, estadounidenses y neozelandeses que realmente se metían en los túneles, a través de agujeros apenas de 0.60 metros de ancho, lo mismo que las salidas de los túneles Erdstall, armados generalmente con nada más que una pequeña pistola, unas pocas granadas y una linterna. Lo que encontraron y contra lo que lucharon fue la pesadilla de cualquier soldado. Era un vasto laberinto de túneles de comunicación que conducían a múltiples cuevas y cavernas construidas en 4 niveles diferentes, y estas estaban llenas de trampas, serpientes, escorpiones, hordas de murciélagos y feroces luchadores del Vietcong. En estas condiciones estrechas y completamente oscuras, intentaron limpiar el complejo de Cu Chi desde el interior, mientras los bombarderos B-52 estadounidenses golpeaban los túneles desde arriba, tratando de colapsarlos. En la Operación Cu Chi, alrededor de 12.000 combatientes del Vietcong murieron. A pesar del éxito operacional,
El complejo de túneles solo se aseguró cuando los Estados Unidos se retiraban de la guerra. Hasta el día de hoy, los vietnamitas honran a las ratas de túnel como el enemigo más duro y mortal que jamás han enfrentado. No solo los túneles de Cu Chi aún existen hoy en día, sino que en realidad fueron revividos por los vietnamitas en 1978 durante la invasión china. Y en el mismo periodo que la invasión china, los norcoreanos volvieron a hacer esfuerzos de túneles una vez más. Los líderes de Pyongyang parecían haber adquirido cierta afición por los túneles, y para prepararse para otra invasión de Corea del Sur, diseñaron complejos de túneles que se extendían por debajo y a través de la zona desmilitarizada entre dos países que se había creado al final de la 1953 y estaba destinada a servir como un amortiguador entre los dos países para prevenir que el conflicto estalara de nuevo. Entre 1974 y 1990, las autoridades surcoreanas descubrieron 4 grandes túneles provenientes de Corea del Norte bajo la frontera. Cada túnel estaba a más de 91.4 metros bajo tierra. Cada uno medía 2 metros de alto y 2 de ancho, aproximadamente suficiente para que 3 soldados norcoreanos marcharan hombro con hombro. En otras palabras, lo suficientemente grande para que una división completa de tropas norcoreanas, alrededor de 10.000 soldados, pasen cada hora. Esto fue comprensiblemente alarmante para los surcoreanos, quienes descubrieron que un túnel desembocaba a solo 48.2 kilómetros de Seúl, la capital de Corea del Sur. Aunque los surcoreanos cerraron los túneles a medida que los encontraban y encontraron el último en 1991, uno se pregunta cuántos de estos túneles podrían permanecer sin descubrir, o hasta qué punto los norcoreanos podrían haber llegado para permanecer bajo tierra sin ser detectados y preparados para atacar. Tal es el panorama de la guerra hoy en día, siendo el complejo de túneles subterráneos un método especialmente popular para estados rebeldes y movimientos insurgentes como Al-Qaeda, y más recientemente, el Estado Islámico de Irak y Siria. Se sabe que el último escondite y bastión de Al-Qaeda en Afganistán fue un complejo de cuevas y túneles en Tora Bora, y los combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria excavaron enormes redes de túneles bajo las ciudades y cruzaron fronteras como parte de su guerra asimétrica librada contra las fuerzas armadas convencionales. Sus sistemas de túneles les permitieron moverse sigilosamente, atacar rápidamente y escapar de la captura, tal como pudieron hacer el Vietcong y las tribus germánicas contra los romanos hace mucho tiempo. Durante la batalla de Mosul en 2016 a 17, las tropas iraquíes y las fuerzas peshmerga kurdas descubrieron que el camino hacia la ciudad había sido completamente ahuecado con túneles, muchos de los cuales estaban llenos de trampas. Y la ciudad de Mosul tenía debajo de ella una extensa red de túneles y búnkeres que los combatientes rebeldes usaban para retirarse, controlar drones para la recolección de información e identificar la ubicación de las tropas enemigas sin el riesgo de detección extranjera. Una situación similar se reveló en Fallujah, donde los túneles fueron utilizados nuevamente por los combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria para evadir los drones de vigilancia enemigos, los proyectiles de artillería y los ataques aéreos liderados por Estados Unidos. Para impedir que drones y satélites recogieran datos de sus excavaciones, los combatientes ocultaban la tierra extraída en casas próximas, y los túneles eran sofisticados en su construcción y terminado. Varios estaban iluminados con luces eléctricas, algunos con dormitorios, papel tapiz floral y cocinas improvisadas. El coronel Falah al-Obaidi resumió bien la situación cuando dijo: "Es como si estuviéramos luchando 2 guerras en 2 ciudades. Está la guerra en las calles, y hay toda una ciudad subterránea donde se están escondiendo. Ahora es difícil considerar un área liberada porque, aunque controlamos la superficie, el Estado Islámico de Irak y Siria aparecerá desde el subsuelo". Como nos han mostrado la guerra de Vietnam y casos más recientes de guerra asimétrica, este nuevo estilo de hacer la guerra puede llevar a conflictos sin fin y requieren respuestas novedosas y soluciones más directas que el uso de la fuerza y la guerra. Es irónico que la región en la que el Estado Islámico de Irak y Siria, Al-Qaeda y ahora Hamas están utilizando para la guerra subterránea, también sea la primera región en la que se utilizaron tales medios de guerra. Pero con esa ironía, también viene un amargo sabor y una sensación de pérdida, ya que también es la región en la que se sabe que la civilización humana comenzó a florecer, gracias a la preciosa herencia que se ha descubierto desde entonces. Mosul fue casi completamente destruida en la terrible batalla en 2016, y la antigua ciudad cercana, de la que ya hemos hablado en este video, la segunda capital del Imperio Asirio, Nimrud, yace en ruinas. Cuando el Estado Islámico de Irak y Siria irrumpió en Mosul en 2014, algunos habitantes de la ciudad les rogaron que dejaran en paz la profunda historia de Irak, pero sus súplicas no fueron atendidas. Aparecieron videos de combatientes demoliendo valiosas esculturas y grabados en piedra con bulldozers, martillos de demolición y herramientas eléctricas. Lo que no destruyeron con explosivos, como si ya no fuera suficiente, lo derribaron a mano. Según algunos expertos, el 60% de las excavaciones en Nimrud ahora están desaparecidas, destruidas y sin documentar. La entrada en arco al famoso Palacio del Noroeste asirio es lo único que queda.
rodeado en un montón de escombros. Durante casi 2 siglos, los arqueólogos hicieron todo lo posible para extraer lecciones de nuestro pasado profundo del sitio, y ahora queda poco para examinar. Y algunas de las esculturas colosales más famosas que resistieron la prueba del tiempo ahora están demolidas. Hoy se estima que una red de túneles de 482.8 kilómetros de largo, controlada por Hamás, corre por debajo de gran parte de Gaza. Muchos de estos túneles están reforzados con concreto, equipados con electricidad y comunicaciones, tienen almacenes de comida y agua, y son lo suficientemente grandes para albergar pequeñas reuniones de personas y permitir el paso de vehículos. Algunos expertos militares israelíes han afirmado que, en algunos lugares, los complejos llegan hasta 61 metros de profundidad. Parece que esta red, aunque probablemente se basa en túneles preexistentes, se expandió masivamente a partir de principios de los 2000, cuando Hamás decidió que su uso podría ser perfeccionado. Ya en 2001, los insurgentes utilizaron el creciente sistema de túneles para detonar una bomba bajo el puesto militar israelí. En 2006, el mismo sistema se utilizó en el secuestro de un soldado israelí, quien permaneció cautivo durante 5 años. En 2007, cuando Hamás tomó el control de Gaza, la construcción de túneles parece haberse expandido rápidamente y se convirtió en una parte integral de la estrategia del grupo para socavar a Israel. Bajo tierra podrían guardar armas en secreto, preparar combatientes, tener centros de control y retener prisioneros. Pero eso no es todo. En 2014, el uso de los túneles se amplió para incluir la posibilidad de penetrar las fronteras israelíes y atacar los puestos de control fronterizo. Los túneles también pueden servir como escudos humanos, ya que, según los funcionarios israelíes, los principales centros de control se encuentran bajo el hospital Al-Shifa en Gaza, lo que lo convierte en la decisión política incorrecta, eliminarlo desde arriba por razones obvias. Los funcionarios también sostienen que Hamás utiliza túneles bajo escuelas, hospitales y mezquitas para servir como escondites. Las autoridades egipcias e israelíes llevan años tratando de bloquear los túneles. Para Egipto, el tráfico transfronterizo de militantes y bienes ilegales es un problema de seguridad, mientras que para Israel, el sistema de túneles en sí es una gran amenaza para su seguridad interna. Pero más allá del dominio de la especulación, el sistema de túneles de Hamás es referido por algunos como el Metro de Gaza, por una razón bastante obvia. Se extiende bajo una de las áreas más densamente pobladas de la Tierra. Se deduce que cualquier intento de destruir, entrar o desmantelar los túneles necesariamente llevará a la demolición de sitios civiles y otra infraestructura en superficie, sin mencionar a las propias poblaciones civiles. ¿Israel se involucrará en túneles? ¿Inundarán los túneles, arriesgando el colapso de la infraestructura civil en Gaza? ¿O esta guerra, como tantas otras en las que se han utilizado túneles, continuará y continuará, sin fin a la vista? Solo el tiempo dará respuesta a estas preguntas. Pero de lo que podemos estar seguros, al menos, es que mientras haya humanos para resistir y tierra sólida bajo nuestros pies para sostenernos, el socavamiento, junto con las grandes innovaciones, los avances siempre serán posibles. Es una de las posibilidades más básicas de ser desperdiciada, explotada o utilizada en contra de ti, en nuestra larga, o quizás bastante corta, historia humana.